Que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo bendigo en todas las oportunidades, porque la Reina de la Paz nos ha dicho que ella nos da su bendición materna, pero que cuando bendice el sacerdote es el mismo Jesús el que bendice. Vamos a compartir ahora una reflexión en base al mensaje que nos ha dado nuestra Madre el 25 de marzo. Y vamos a ir como rumiando en nuestro corazón. Así como nos dice el evangelista Lucas, que María guardaba en su corazón todo aquello que no comprendía plenamente, también le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que es la enseñanza que nos da nuestra Madre. Porque con cada uno de sus mensajes es una enseñanza y por eso es estar en la escuela de María. Yo tengo recuerdos muy hermosos de cuando estaba en la escuela primaria, en la escuela elemental, y qué hermoso volver con nuestro niño interior a estar en la escuela de nuestra Madre. No voy a leer todo el mensaje, sino que voy a ir tomando algunas de las frases para que después cada uno en su corazón, en su casa, en otro momento, pueda ir reflexionando. También sabiendo que, lo están grabando o filmando, entonces también tener esa posibilidad que la tecnología nos presenta de seguir avanzando. Nos dice nuestra Madre, la naturaleza se renueva para una vida nueva. Qué interesante que es para nosotros en Argentina, que en esta época estamos en otoño, cuando recibimos los mensajes de la Gospa que habla de la primavera y decimos, para nosotros es el efecto inverso. Y sin embargo yo reflexionaba cómo el otoño y el invierno también tienen sus particularidades que nos hablan de las estaciones de la vida espiritual, de las estaciones incluso de nuestra vida psicológica y biológica. San Ignacio, cuando él va haciendo su experiencia, muy cerquita de aquí, en Manresa, sentado muchas veces junto al río Cardoner, él va notando que en su interior hay una alternancia de estados espirituales que él lo llamará consolación y desolación. Y yo esto lo comparaba con lo que para nosotros es la primavera, el verano, podríamos llamarlo consolación, porque cuando se acerca la primavera y ya empezamos a ver cómo las plantas, los árboles, empiezan a brotar, a reverdecer, a florecer, cuando podemos empezar a salir de nuestras casas para disfrutar del aire libre, del sol, hay como una consolación. Y dice Ignacio, es todo modo de sentir que nuestra vida espiritual se va llenando de una nueva fe, de una nueva esperanza. Nos sentimos amados por Dios y con una nueva capacidad para amar. Podríamos decir que este tiempo de primavera nos está invitando a pedir a Dios que valoremos las consolaciones espirituales. A mí me gusta en una conferencia, en una jornada, en un retiro también, dejar algunas preguntas que son como pistas de reflexión para que uno siga como María y con María meditando en el propio corazón. Tu espíritu, tu vida espiritual está en un tiempo de primavera, es decir, estás abierto a que tu fe renazca, ya que precisamente esta renovación espiritual que nuestra Madre a través de sus mensajes nos propone, cuando nos habla de una oración hecha con el corazón, no es algo que se da solamente cuando hemos conocido el amor de Dios en un retiro espiritual, en un encuentro, en una peregrinación. Lo que se va echando a perder en nosotros porque no lo renovamos, se vuelve rancio. Por eso también debemos tratar de que esta consolación de Dios en nosotros vaya creciendo, que la primavera del Espíritu sea algo que se renueve. Sin embargo, no desechemos ni desestimemos lo que es la desolación, es decir, los tiempos de aridez espiritual, los momentos en que a lo mejor nos sentimos muy cansados hasta espiritualmente, al punto de que nos cuesta orar, al punto de que no tenemos deseos de participar de la celebración de la misa. No podemos ser esclavos de las ganas
de los sentimientos. Justamente cuando nosotros proclamamos a Cristo como Rey, como Señor, estamos proclamando que Él viene a tomar incluso nuestras faltas de deseos de responderle a Dios. Estamos proclamando que Dios tiene un poder para tomar nuestro desgano, nuestra inquietud, lo que nos impide seguir creciendo espiritualmente. Lo que sí, la desolación puede ser algo que nos esté hablando Dios. San Ignacio dice que hay 3 motivos por los cuales el cristiano pasa por momentos de desolación. 2 de esos motivos son de crecimiento espiritual. Primero es para que podamos seguir al Señor sin el consuelo espiritual de decir, te sigo, Señor, porque me emociona ese canto, porque tengo deseos de orar. A veces Dios mismo manda esa nube, podríamos decir, para que experimentemos que lo seguimos también sin la recompensa del consuelo. Y esto es importante, porque cuando estábamos lejos del Señor, a los que hemos estado en algún momento lejos de Dios, a lo mejor íbamos a la iglesia o orábamos cuando necesitamos trabajo, salud, que algún hijo que estaba pasando por un momento difícil sanase, pero luego conocimos al Señor y entonces lo seguimos y ya no vamos buscando recompensas, pero inconscientemente o muy por lo bajo, nuestra recompensa puede sentirnos buenos, sentirnos mejor. Y ahí viene el segundo motivo de desolación, que Dios no quiere que pongamos nido en nido ajeno, es decir, que pensemos que porque experimentamos fervor, porque en nosotros hay carismas de Dios, dones de Dios, gracias particulares, capacidades en la parroquia, en el servicio, en el movimiento, somos mejor que los otros. Tenemos una tentación muy sutil a veces que es compararnos con los demás. Y ahí entra el diablo, cuando empezamos a ver si yo soy menos que los otros o si soy más que los demás. Y entonces a lo mejor ya no tengo la tarea, el rol que tuve en otro momento y me deprimo. O a lo mejor me dan una tarea importante y ya me agrando, entra la vanidad. Jesús tenía la autoestima equilibrada, claro, no tenía pecado original, era igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Nosotros, a medida que vamos orando con el corazón, podríamos decir que nuestra Madre nos va ayudando para que nuestra autoestima también se vaya equilibrando. Dice San Ignacio que el tercer motivo de desolación puede ser, ahí sí, por propia responsabilidad, porque estamos siendo negligentes, descuidados en nuestra vida espiritual, en escuchar lo que Dios nos está pidiendo para un momento determinado de la vida. Cuando yo, en lo personal, Padre Gustavo, experimento alguna desolación, lo primero que hago es tratar, como se suele decir, parar la pelota, mirar un poco, decir, a ver, Señor, esta desolación que estoy atravesando, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el origen? ¿Estoy fallando en algo? ¿No te estoy escuchando? Y a veces, que en mi caso, el punto débil, uno de los puntos débiles, y lo tengo escrito en uno de mis libros, cuando hablo de una sanación que Dios realizó, de un comportamiento que venía desde la rama paterna, algo intergeneracional, que era el perfeccionismo, el espíritu de control. Y terminaba como párroco en ese entonces, muy cansado al final del día, y entonces me venía la imagen, cuando me ponía delante del Santísimo a orar, de un hombre vestido de árabe. Yo no sabía de qué se trataba. Y fui con la persona con quien estaba haciendo el retiro espiritual, que me estaba acompañando, y dice, mira, preguntale a Dios si no es algo, a lo mejor, de un comportamiento repetitivo en tu familia, ya que tu apellido es de origen árabe. Efectivamente, mi abuelito paterno era de Damasco, el otro 75% era italiano, ¿no? Así que una mezcla tremenda, pero ahí el Señor me dio la palabra control, como que tenía que entregarle el control de mi vida espiritual, de la parroquia, y ahí fui como desenredando la madeja de darme cuenta que cuando llegaba al final del día como párroco, terminaba con una insatisfacción interior, porque claro, yo quería responder a todos de manera afirmativa,
Pero aunque sea sacerdote, uno no es Dios, no puede responder a todas las llamadas, a todas las necesidades. Y el tener que decir no me habían enseñado durante el seminario o en mi familia a trabajar la frustración de no poder solucionar todos los problemas de la parroquia. Y ahí era porque Dios me traía la palabra control, entregar ese comportamiento de control. Me di cuenta que mi padre era similar también en ese sentido, ya sea porque hubiese sido heredado genéticamente, pero también aprendido en el contexto familiar. Mi papá era como que había que tener todas las cosas ordenadas, además había sido militar, mi hermano mayor también había sido militar, entonces era como que todo tenía que ser perfecto. Y mi papá había planificado la vida de los 3 hijos, ¿no? Mi hermano mayor, que iba a ser militar, fue militar. Mi hermana, que seguía, que iba a ser docente, fue docente y directora de colegio católico. Y yo que iba a ser médico. Y ahí ya me rebelé. Es decir, Dios tenía otros planes, otros proyectos, que fuese no médico del cuerpo, sino del alma. Y era tal el esquema rígido que mi papá tenía en su cabeza por esto del control, que venía desde la rama paterna de su papá y así de nuestros ancestros, que cuando yo rompí ese esquema, entonces se enojó muchísimo. Y no porque no fueran personas católicas, pero no tenían la experiencia cercana del amor de Dios. Éramos de ir los Viernes Santos recorriendo las 7 iglesias, de ir a la Basílica de Luján, que es la patrona de Argentina, y a mí hoy me sucede que cuando voy 2 veces al año que me invitan para predicar una Eucaristía muy numerosa que se hace allí en la Basílica, recuerdo al niño que era yo recorriendo esos altares, ¿no? Es decir, caminando, sin saber yo en ese entonces que iba a ser sacerdote, que iba a ser el llamado del Señor. Lo cierto es que mi papá se enojó tanto que no me habló por un tiempo cuando yo entré al seminario. Ese tiempito duró apenas 8 años. Al punto de que él no estuvo presente en mi ordenación sacerdotal, lo cual fue un dolor grande, pero que ya el Señor y María me habían preservado para vivir la ordenación con mucha alegría. Sin embargo, Dios no se deja ganar en generosidad, porque a partir de eso, poco tiempo después, comenzó la conversión de él, de mi madre, de mis hermanos, de los sobrinos, ¿no? Es decir, se fue dando en el momento oportuno. Yo hubiese querido, humanamente hablando, que fuese antes, pero seguramente, humanamente hablando, Santa Mónica hubiera querido que su hijo se convirtiese a los pocos meses o a los pocos años, y tardó muchísimo tiempo. Cuanto más se hace esperar la respuesta, más grande va a ser la bendición del Señor. Pero como decía en la misa, tenemos que entregarle también el control. Lo cierto es que la desolación muchas veces es porque Dios está preparando una bendición más grande, pero debemos saber esperar los tiempos del Señor. Debemos tratar de no adelantarnos ni retrasarnos a los tiempos de Dios. Decirle como María, lo decía hace un momento, hágase en mí según tu voluntad, dar el sí. Pero hay momentos en que debemos ponernos en camino. María no se quedó en una actitud pasiva, sino que viendo que era el momento en que tenía que llevar esa presencia de la paz en su corazón del Dios que se había encarnado a su pariente Isabel. Y así cada uno de nosotros, cuando empezamos a tener la confianza, la fe de que Dios se encarna en nosotros por la oración, de que Dios se encarna en ti cada vez que lo recibes de manera eucarística, entonces podríamos decir que eres un sagrario con piernas. Porque donde entras, entra Jesús contigo. Pero primero tú tienes que tener esa confianza, no en ti mismo, en Dios que está en ti. No, pero que yo tengo este defecto y yo tengo el otro. Mira, el sagrario puede ser un sagrario de oro, puede ser un sagrario de madera, puede ser un sagrario de bronce, puede ser un sagrario incluso apolillado, pero es un sagrario porque el valor está en lo que está en su interior, en quien contiene. Y también nosotros, si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha llamado a ser sagrario viviente. Y como sagrario viviente debemos llevarlo con esa conciencia de que Él está con nosotros. A veces vamos a entrar en ambientes difíciles, en ambientes hostiles, pero Dios está en nosotros. Debemos entrar
a nuestro corazón. Por eso también preguntarle al Señor cuando viene en nosotros el otoño, el invierno, la desolación: Señor, ¿hay algo que me estás queriendo comunicar? ¿Hay alguna herida en mi corazón que ya está lista para ser sanada y no quiero verlo, me cuesta asumirlo? ¿Hay alguien a quien debo pedirte la gracia de perdonar, de aceptar con corazón abierto? A nuestra comunidad suelen venir sacerdotes para hacer retiros espirituales, para hacer también un camino de sanación. Yo lo veo cada grupo de oración donde la Gospa está intercediendo y está trabajando para la sanación de los corazones de los que participamos en estos grupos de oración, en las comunidades. Y recuerdo que en una oportunidad, en unos ejercicios ignacianos, vino un sacerdote y era un retiro espiritual donde habrían unas 70 personas, 10 serían sacerdotes, 7 u 8 religiosas y el demás laicos y laicas de diferentes grupos o movimientos. El segundo día de los ejercicios espirituales viene un sacerdote joven, conocido, y me dice: ¿por qué no le dices a tal joven, a tal muchacha, que se sienta a meditar con un almohadón delante del sagrario, que no es manera de hacerlo? Yo me dirigí a la iglesia y vi que la joven estaba en el almohadón, orando, bien, no veía nada mal. Entonces le dije: bueno, no siento que el Señor me pida de decirle algo porque no veo nada mal, pero si a ti te produce esa preocupación, esa molestia, si tus emociones están como, tienes que preguntarle al Señor en oración. Y eso creo que es clave y se lo dejo como para compartir, y quizás muchos ya lo hacen, animarnos a preguntarle al Señor cuando algo nos roba la paz interior. ¿Por qué esto me roba la paz interior? Esta persona, esta situación. Este sacerdote fue muy dócil en esos ejercicios espirituales y Dios le dio la respuesta al cuarto día recién, ¿no? Él iba a hacer, me parece que de una semana, esos ejercicios espirituales, el cuarto día. Quiere decir que estuvo con esa desolación, esa molestia que le perturbaba en la oración, que le impedía concentrarse, pero él fue dócil y le preguntó: ¿y cómo nos responde Dios? Muchas veces nos responde a través de un recuerdo del pasado, sobre algo que hemos vivido. Y el recuerdo que él le vino era que cuando tenía 9 años, habían ido con varias familias del trabajo del padre a comer un asado. En Argentina es muy común el asado, así como aquí veo que es muy común las tapas o también la paella, ¿no? Y de hecho, bueno, me dicen que en Cataluña hay muy buenas paellas, vamos a ver, por hasta ahora no la he probado, vamos a ver si es cierto. Lo importante es que él estaba recordando que cuando tenía unos años fueron a comer un asado y apenas terminado el asado, había llegado el postre, y su padre le dice a su madre que estaba ahí, dice: tengo que irme a trabajar, y se retiró con su secretaria. Sucede que la secretaria no era solamente la secretaria, había otra cosa media ahí rara, ¿no? Y él lo intuyó, lo supo. La madre sufría por esta situación y él fue ocupando como un lugar de querer contener a la madre, de querer acompañar. Bueno, luego su padre tiene una conversión, cambia, y él pudo recordar, revivir toda esa humillación que su madre había sentido y por lo tanto él, del niño interior que todos llevamos adentro. Cuando nosotros decimos que Dios es alfa y omega, la palabra de Dios, significa que para Dios no hay tiempo. Nosotros podemos llevar en nuestra mochila, en nuestro morral, cosas de la historia que todavía no han sido superadas, que nunca la hemos orado, hablado profundamente. Por eso, en esa imagen de la Virgen María con su mano extendida, cuando en mi caso hay una desolación, trato de preguntarle a la Madre cuál es el origen de esa desolación y qué es lo que tiene de particular un católico que ama mucho a María, que sea las sanaciones o las liberaciones o las conversiones que Dios va realizando se van haciendo muy suavemente, sin una manifestación de que sea algo que produzca demasiado, sino que se va haciendo de manera muy gradual. Por eso también esa importancia
de ser perseverantes en la vida de oración. Este sacerdote, al poder perdonar en oración a su padre, no es que iba y le decía, papá, yo te perdono, ya eso había pasado, pero sí en oración, Jesús, yo perdono a mi papá por eso que sucedió, que afectó a toda la familia, su corazón fue liberado de esa opresión y también la reacción negativa que tenía hacia esa joven también se fue desvaneciendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos simpatías espontáneas con personas que nos evocan, que nos recuerdan a alguien? Y por eso también orar con el corazón está unido a la palabra recordar. Viene del término cordis, repetitivamente pasar por el corazón situaciones que hemos vivido y que todavía no han sido del todo entregadas. La madre dice, busquen en la naturaleza a Dios que los creó. Por eso nosotros podemos orar mucho en medio de la naturaleza. Yo aconsejo a quien tiene la posibilidad de ir o a un bosque o junto al mar y tratar de sentir esa presencia de Dios. Vemos como muchos santos y santas en la historia de la Iglesia han tenido una armonía, una sincronización espiritual que se irradia hasta en las demás criaturas. Pensemos en San Juan Bosco, que cuando lo querían atacar, asesinar, aparecía ese perro grande que parecía un mastín, un lobo, y lo defendía. Pensemos en San Francisco de Asís, cómo las aves se posaban alrededor de él y no se asustaban, cómo ese lobo que estaba haciendo tanto daño en Gubbio, en la ciudad de Gubbio, él logra, es decir, hermano lobo, ¿no? Es decir, vamos irradiando lo que Dios va obrando en nosotros. Por eso en la medida que abrimos las puertas de nuestro corazón al amor de Dios, Dios puede ir purificándonos de adentro, puede ir transformándonos, y la conversión ya no es algo forzoso, algo que nos duele, sino es algo que hasta llegamos a disfrutar. Quizá alguno cuando ha escuchado que el Papa Francisco dijo, recen por mí, que yo también soy pecador, medio que se escandalizó ante esas palabras, diciendo, ¿cómo el Papa dice eso? Es que él desde su humanidad asume esta realidad. Pero esto no es algo nuevo. Los que hemos tenido la gracia de conocerlo como arzobispo de Buenos Aires o incluso antes, él tenía el hábito de que iba a visitar a una parroquia, a hacer una visita pastoral o a confirmar, y al primer cura que pasaba por allí una vez a la semana, él decía si lo podía confesar. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me sucedió y que bueno, todavía no tenía tanta confianza, recién Juan Pablo II lo había hecho cardenal y entonces él dice, ¿me podés confesar? Y digo, a ver si de los nervios me olvido la oración de la absolución, ¿no? Entonces, digo, el sacramento de la reconciliación se vive como una fiesta, ya no nos cuesta, porque es recibir la misericordia de Dios. Pero los católicos tenemos como tan cambiada la cosa que a veces nos cuesta aceptar esa misericordia de Dios con alegría. No es devocionismo ni casualidad que Jesús, cuando se le presenta a Santa Margarita María, le muestra su corazón y le habla desde el amor. Y vemos una religiosa que vive con alegría su consagración a Dios. O a la hermana Faustina, cuando se le presenta y le muestra esos rayos y le habla de cómo el pecado desaparece ante la experiencia de misericordia. Una de las necesidades primordiales que nosotros tenemos desde el vientre materno es sentirnos amados, protegidos, elogiados y perdonados. Pero cuando a lo mejor como niños no hemos experimentado ese perdón, nos cuesta sentir esa misericordia de Dios. Quizá por eso el gran milagro de Medjugorje es cómo allí muchas personas vuelven a Dios después de muchísimo tiempo y se confiesa. A mí me impresionó ver esos confesionarios con esas filas tan largas. Y cuando voy y tengo el tiempo para sentarme, entonces pongo el cartel de hablar castellano e italiano
italiano es el otro idioma que también conozco por haber vivido en Italia, y entonces, bueno, los que hablan en castellano son realmente rápidos. Cuando vienen en italiano ya es mucho más largo, ¿no? Es más tiempo. Pero lo cierto es que se nota la obra del amor de la madre, porque incluso los mensajes, cuando nos llama a la conversión, si ustedes se fijan, no son mensajes apocalípticos que nos reta, que nos trata mal, sino es la dulzura de una madre que nos va educando, que va trabajando en nosotros. Y en ese sentido es la misericordia en la madre, en el corazón de la madre. Por eso también nosotros debemos pedirle al Señor que vaya llenando cualquier vacío que haya quedado en nuestro corazón que nos impide tener vida en abundancia. En este mensaje nuestra madre dice: ustedes están vacíos y no tienen alegría. Es importante ver los vacíos que hay en nuestro corazón. Yo esta frase de la madre la quiero ver en dos sentidos. El sentido es: ustedes están vacíos y no tienen alegría, y luego lo veremos desde los vacíos por la falta de una vida espiritual más plena. Lo primero es los vacíos peligrosos, así lo llamo yo. Cuando ha habido un vacío de falta de perdón, el niño que a lo mejor rompió un vaso y la mamá o el papá, además de educarlo, que es lo que corresponde, luego no le ha manifestado de manera completa el perdón y le reprocha una y otra vez el vaso que rompió. Yo recuerdo una señora que es catequista de mi parroquia, que en una oportunidad, con mucho sacrificio, porque es gente de pocos recursos, había comprado un colchón nuevo para su niño, con elástico, con resortes, y entonces el niño invitó a sus amigos y sin que la mamá supiera, todos lo utilizaron el colchón como cama elástica. Cuando la mamá escuchó tanto grito, entró después de una hora y se dio cuenta que el colchón estaba todo deformado, ¿no? Con tantos niños. Entonces, bueno, mandó a los otros niños a la casa y a su niño le dijo: pero mira lo que has hecho, ahora vas a dormir mal. Y el niño le dice: perdóname mamá, tienes razón. La mamá, como buena católica, lo perdonó, pero a la noche cuando lo fue a acostar le dice: mira, si duermes mal, tú eres culpable, ¿eh? Y el niño: perdóname mamá. Sí, bueno, ya pasó. Pero a la mañana lo encontró al niño con todas las sábanas que se habían salido y nuevamente se lo dijo. Y el niño llorando le dijo: mamá, yo que pensé que tú me habías perdonado. Y ella me decía, en ese momento fue como que la Virgen me trajo la luz de decir: ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo una nueva herida que es mucho peor que haya roto el colchón. Y en vez, lo que ella hizo fue lo abrazó y le dijo: hijo, perdóname tú, tienes razón. Lo que hizo esa mamá fue reafirmar el perdón y tratar de reparar el error de hacerlo sentir indigno, culpable e inferior. Ahora, esos vacíos van llenando nuestro corazón. Es muy interesante que hay una técnica de arte japonesa que se escribe así, no sé cómo se pronunciará en japonés, kintsugi, que significa carpintería de oro, que no es solo una forma de reparar objetos, sino que es una forma, al menos el mensaje que se quiere transmitir, de reparar el corazón, ¿no? Y es que un emperador chino tenía 2 tazas que las apreciaba mucho y que se habían agrietado, y cuando las mandó a reparar, las repararon con unas grampas de plomo que era antiestético. Entonces la mandó a un artesano japonés que esas grietas las fue rellenando de oro. Y entonces él se dio cuenta que quedaba mucho más hermoso de antes que se agrietara. Y entonces el mensaje que se quiere transmitir en esto es que también las grietas que nosotros tenemos en nuestra alma, lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, cuando lo ponemos en la mano extendida de nuestra madre, ella va acariciando nuestro corazón y esas heridas se transforman en perlas que podemos compartirlas con los demás. Por lo tanto, así como esas grietas en esta técnica artesanal se van completando esas fracturas con ese barniz de resina mezclado con polvo de oro, lo que hace el Señor en nuestras llagas interiores es poner sus llagas. En este tiempo en que vamos a revivir la pasión, hagámoslo de una manera más interactiva.
imaginando que nosotros estamos con nuestras propias cruces, pequeñas, medianas o grandes, una enfermedad que nos han diagnosticado, algo que nos está afligiendo, que nos está preocupando de un familiar o del movimiento, del centro. Es decir, pongámoslo en la pasión del Señor y vayamos viviendo cada momento del Vía Crucis, pero como si fuésemos uno de los apóstoles, como si fuésemos, en el caso de los hombres, el apóstol Juan que se mantiene al pie de la cruz, o como María Magdalena, que está también allí con nuestros pecados, ya que de grandes pecadores la gracia de Dios puede hacer grandes santos. Decía que en esta frase que nos da la Reina de la Paz en su mensaje, yo encontraba en mi meditación una segunda oportunidad o una segunda manera de reflexionar. Ustedes están vacíos y no tienen alegría. Y es que a veces nuestra oración es algo simplemente formal, es algo donde no oramos nuestra propia vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestros miedos por situaciones que pudieran ser en el futuro. Muchas veces en nuestra imaginación está tejiendo las tentaciones muy sutiles que nos hablan del miedo a la providencia de Dios. Y eso termina estresándonos porque Jesús dice, a cada día le basta su preocupación. Dios no me da la gracia para el problema de mañana, me da la gracia para el problema de hoy, para resolverlo hoy. Si en mi mente yo estoy tratando de ver lo que va a suceder mañana, pasado, ciertamente debemos planificar, debemos ser ordenados. Pero cuando eso genera alguna emoción negativa, es como cuando en el agua cristalina uno empieza a movilizar la arena que está abajo y se vuelve turbia. Y en río turbio, dice el refrán, ganancia de pescadores, es decir, Satanás pesca en las aguas turbias, cuando se empieza ya a generar este nerviosismo, esta tristeza, esta culpabilidad, este reproche al otro, ya ahí entra la tentación. Entonces, nuestros vacíos son peligrosos y nos roban la alegría, porque nos falta este orar con el corazón. Y a veces estamos llevando nuestro trabajo cotidiano, la vida de familia, con nuestras propias fuerzas. Es hermoso como Santa Teresa de Ávila cuenta de su vida espiritual en la autobiografía. Las veces que yo he podido visitar a Ávila para mí ha sido realmente una experiencia muy fuerte, muy renovadora. Y ella dice, cuando yo quería llevar mi vida religiosa, mi vida espiritual con mis propias fuerzas, era como tener, no sé si le dicen bote, barco, como le dicen aquí a remo. Una barca a remo. Dice, pero cuando empecé a abrirme más al obrar de Dios, del Espíritu Santo, fue como un velero. Porque el velero no hay que hacer fuerza, es el viento el que hace la fuerza. Nosotros solamente tenemos que extender la vela del Espíritu y es Él el que nos va impulsando hacia las aguas profundas. Muchas veces nosotros en la vida espiritual nos quedamos en la orilla nada más. Y el Señor nos invita, como le dijo a los apóstoles, naveguen mar adentro. Vamos a lo profundo, donde hay pesca, donde hay nuevas bendiciones de parte del Señor. Y a veces por el miedo, y ahí necesitamos decir, Señor, aumenta mi fe, nos quedamos en la orilla. Con mi familia, cuando éramos pequeños, teníamos una casa en una ciudad de playa que se llama Mar del Plata, en la Argentina, a 4 horas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos los años, en lo que es el verano de Argentina, que comienza en diciembre hasta marzo, nos íbamos a esa casa. Y me acuerdo que a mí me quedaba, cuando yo aprendí a nadar y me iba a lo profundo y disfrutaba muchísimo, teníamos un grupo de amigos y amigas que éramos nadadores, entonces nos íbamos 100 metros adentro, 200 metros adentro, cuando el mar lo permitía, pero a mí me llamaba la atención la gente que se quedaba en la orilla y venía la ola y hacía la rompiente y los tiraba. Y había un desparramo de gordos y gordas ahí en el piso porque las piernas por un lado. Y a veces en la vida espiritual andamos medio desparramados porque nos quedamos ahí en la orilla y no nos damos cuenta de que podemos ir más a lo profundo porque es el Señor el que nos va manteniendo. Porque así como el agua, cuando uno se relaja, es el que lo mantiene en flotación, también es el Señor el que nos va llevando entre sus manos. Y por eso necesitamos pedirle a nuestra Madre renovar esta experiencia cada día.
Yo recuerdo una querida evangelizadora de República Dominicana. Ella, junto con el padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense, comenzó una comunidad muy grande, una escuela de evangelización. Comenzaron sin un centavo, y Dios le había puesto en el corazón del padre Emiliano una escuela de formación para evangelizadores laicos para Centroamérica. Y cuando le dice el proyecto, le habían hecho una maqueta al padre, bueno, ¿y esto cuánto va a salir? Y esto va a salir $1,5 millones. Dice, pero padre, usted está loco, ¿dónde vamos a sacar este dinero? Nosotros no lo tenemos. Dice, nosotros no, pero Dios sí, dice. Así que Dios lo estará enviando. Y comenzaron ese proyecto, ¿no? Pero además ella le decía, pero padre, este proyecto está en un lugar medio lejano, la gente no va a poder llegar hasta aquí, le va a ser difícil. Pero si Dios y la Virgen lo quiere, dice, Dios se va a ocupar de que la gente llegue. Lo cierto es que el padre fallece, tenían esos terrenos que les habían donado, y al poco tiempo el municipio hace una carretera camino al aeropuerto que pasa muy cerquita, y empezaron a pasar los medios públicos. Y empezaron a llegar los recursos de un lado, del otro, y me decía, María San Giovanni se llama esta evangelizadora, por internet la pueden encontrar, ya que ahora se acostumbra tanto buscar por internet, y ella nos decía, predicando ahí en un congreso junto con Diego, dice, y ya llevamos invertido $4 millones, no era $1,5 millones. Dice, ¿de dónde vienen esos recursos? La providencia de Dios. Pero eso es lanzándose en el corazón del Señor. Nosotros no tenemos todas las respuestas, vamos dando un paso y se va abriendo el camino. Pedro se animó a bajarse de la barca. A veces lo criticamos porque era el apóstol incrédulo, pero de todo fue el único que se animó a bajar de la barca. Claro, después dejó de mirar a Jesús, y ahí está el peligro. Empezamos a caminar en el agua, empezamos a ver bendiciones, pero después empezamos a mirar más las dificultades que Jesús. Orar con el corazón quiere decir redireccionar nuestra mirada al corazón de Cristo y de María, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en un momento Dios le regala a María San Giovanni, que se encontraba muy agotada por la obra, el padre había partido de esta vida. Es interesante saber que él se ha presentado ante el Vaticano la vida de este sacerdote se están estudiando sus virtudes, ¿no? Para ver si es beatificado. Lo cierto es que Dios le regala una imagen, y en esa imagen era un vaso que estaba vacío. Pero de pronto, ya que está también la jarra, probamos, empezó desde una jarra a caer un chorro de agua. Y al principio el agua era muy barrosa. Y entonces ella pudo discernir que Dios, a través de esa imagen, le decía que ese vaso y ese vacío del vaso era su espíritu. Que su espíritu estaba muy vacío de la presencia de Dios, porque estaba con muchas actividades, pero estaba descuidando la oración, la lectura de la palabra de Dios, el rezo de rosario, la Eucaristía diaria. Pero cuando ella empezó a orar, Dios la empezó a llenar. Y se acercaba mucha gente a ella que le decía, dame de beber, dame de beber. Entonces, como el vaso ya estaba desbordando, la gente bebía fácilmente. Y esta es una realidad que ustedes pueden ver en toda esa gente que no va a misa, tiene sed. Necesita personas que le proclamen que esa sed interior no la va a calmar la profesión, el trabajo, el sexo fuera del plan de Dios, el dinero, los placeres. Hay una sed del corazón que solo Dios puede saciar. Entonces, nosotros cuando empezamos a desbordar, esa gente va llegando y va calmando esa sed que tiene. Y dice que en un momento el chorro de agua que caía dejó de caer y el vaso empezó a vaciarse. Cada vez era más difícil sacar agua y entonces con una cuchara le daba de beber. Y la gente seguía llegando, dame de beber, dame de beber. Qué hermoso si este lugar llega un momento que se transforma, que ya no hay lugar para estacionar autos, que este lugar resulta pequeño, porque va viniendo por la acción de ustedes. Gente que dice, dame de beber, dame de beber. Y dice, en la desesperación para calmar la sed de esta gente, rompí el vaso y empecé a darle pedazos del cristal.
Y en ese momento sentí la voz de Jesús que decía, María, el vidrio no calma la sed, sino que lastima. Y ahí comprendí que me estaba dando a mí misma en lugar de estar dando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, sacerdotes, laicos, religiosas, en la acción evangelizadora, por descuidar nuestra intimidad con el Señor, estamos dando vidrio en lugar de dar al Señor? Yo los invito a que cerremos esta conferencia con una oración, pidiéndole al Señor, dándole permiso al Señor, que llene nuestro espíritu de su Espíritu Santo y que ponga en nuestro corazón hambre y sed de tener cada día un encuentro profundo e íntimo con Él. Incluso, como decía Santa Teresa de Ávila, en medio de las cazuelas, de las cacerolas, de las ollas. Es decir, en medio de las actividades cotidianas, aunque sea tomar 30 segundos, un minuto, entrar a nuestro corazón y regocijarnos en Dios que habita en el sagrario con piernas, que somos cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos. Quien está al sol, sienta el sol como una caricia de Dios, como un regalo de Dios. Sienta la brisa como una brisa que es del Espíritu Santo. Señor, queremos pedirte en esta mañana que vengas a colmar nuestro espíritu de tu divina presencia. Tú has querido hacer de este lugar un cenáculo de oración. Así como en el aposento alto de Jerusalén, María estaba reunida junto con los discípulos. Hoy, Madre, nos reúnes a todos nosotros. Somos tan frágiles, tan débiles. Entre nosotros hay alguno como Pedro, que hemos negado a tu Hijo en algún momento, que hemos sentido miedo. Entre nosotros a veces ha estado la pereza, ha estado el juzgar al otro nuestro pensamiento, el hablar mal de otro, como sucedió entre los apóstoles. Y tú, Madre, derramaste perdón entre ellos, los recibiste a todos con una sonrisa. Así nos sentimos nosotros, Madre, recibidos hoy en este cenáculo. Te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros, no solamente para que leamos tus mensajes, no solo para que los meditemos en nuestra cabeza, sino para que desciendan a lo más profundo de nuestro corazón. Madre, intercede por nosotros que somos tus pequeños hijos, necesitados de tanto amor, necesitados de la presencia del Espíritu del Padre y de tu Hijo. Madre, intercede por nosotros, para que vivamos esta Semana Santa de una manera diferente, abriendo nuevas puertas de nuestra alma a la gracia que Dios tiene preparada por nosotros. Madre, intercede para que nos abramos a lo que Dios quiera regalarnos. Y a todos y a cada uno de nosotros de manera particular, bendícenos abundantemente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.